Buenas tardes. Este es el tercer webinar online de SADIP Online. Es la presentación del caso clínico de cardiopatía congénita que ayer lo hicimos y bueno, lo estoy regrabando por algunas dificultades técnicas que hubo en el día de ayer. Así que este es el video que se mostró. Es un video de 4 cámaras de un paciente que es secundigesta primípara, de 35 años de edad, con un antecedente de un recién nacido de término, con un peso adecuado para la edad gestacional, y una evaluación morfológica que se realizó a las 23 semanas y media, con una evaluación extracardíaca totalmente normal y con un estudio previo del primer trimestre con un bajo riesgo de alteraciones cromosómicas y de preeclampsia. En esta imagen se hizo una pregunta como para tratar de reconocer no solamente el plano, obviamente es un plano de 4 cámaras, sino si notaban alguna alteración en ese plano. Y la mayoría de ustedes contestó bien, ¿no? Lo que se ve es una gran asimetría de cavidades, ¿no? Y después vamos a comentar algo sobre el espacio retrocardíaco. Eh, Obviamente hay guías, ¿no? Por ejemplo, las guías que ustedes más conocen son las guías ISWOG de cómo evaluar un corazón fetal, y este es el listado de ítems que uno tiene que ver en el plano de 4 cavidades, que las podemos resumir en 7 cuestiones, ¿no? 7 puntos que son importantes. Uno es la posición del corazón, que uno trazando una línea desde la vértebra hasta el esternón puede evaluar si el corazón está en una posición normal. En este caso es una posición normal. Fíjense que esa línea pasa por la aurícula izquierda, ¿sí? Por el foramen oval, por un poquito de la válvula tricúspide, muy poquito del ventrículo derecho, ¿no? La mayoría del corazón está en el hemitórax izquierdo, así que la posición está normal, con un eje cardíaco, un eje cardíaco está cercano a los 45 grados, imagínense que el 90 grados está acá, así que está con un eje normal. Un tamaño, que el tamaño lo comparamos el tamaño del corazón con respecto al tórax, que es un tamaño normal, con unas características de cavidades normales. Esto es derecho, ¿no? Esta es válvula tricúspide, está un poco más apical que la válvula mitral, con la banda moderadora que se observa en ventrículo derecho. Esto es ventrículo izquierdo con la válvula mitral, que está un poquito más atrás. La punta del corazón es el ventrículo izquierdo y la contractilidad del corazón es normal. Así que los dos puntos que se ven anormales en esta, o que llama la atención en esta imagen de 4 cavidades, es la simetría y el espacio retrocardíaco. Y con respecto a la simetría, a asimetría en el corazón en el segundo trimestre, siempre tiene que llamar la atención. Por lejos la más frecuente de las asimetrías es la asimetría derecha, y es la que más importancia hay que darle en el segundo trimestre. En realidad hay que darle importancia durante todo el embarazo. Lo que pasa es que es frecuente que se vea una asimetría en el tercer trimestre de dominancia derecha, que es normal, ¿eh? Que es normal, pero siempre hay que prestarle atención a las dominancias derechas. Hay un listado de patologías que se relaciona con dominancia de cavidades derechas, como el síndrome de hipoplasia de ventrículo izquierdo o la coartación de aorta, la tetralogía de Fallot, la persistencia de vena cava superior derecha, que si bien es una malformación cardíaca menor, se suele relacionar con alteraciones cromosómicas y con tetralogía, con coartación de aorta, así que tiene importancia su diagnóstico y su buena evaluación. El cierre precoz del ductus arterial es una patología más del tercer trimestre, y la anomalía completa del retorno venoso pulmonar es una patología que es muy importante su diagnóstico, y que en la mayoría de las líneas de investigación el diagnóstico es bastante bajo, la sensibilidad diagnóstica del screening ecográfico de cardiopatías congénitas. Este es un listado de las patologías con alto riesgo de mortalidad sin diagnóstico prenatal. Este es un listado que siempre hay que tener en cuenta. Y fíjense que en ese listado hay unas cuantas patologías que se manifiestan con alteración de la simetría de las cavidades: coartación de aorta, hipoplasia de ventrículo izquierdo, atresia pulmonar, anomalía del retorno venoso, tetralogía de Fallot, estenosis aórtica, estenosis pulmonar. Son algunas de las que se manifiestan con asimetrías de cavidades, ¿no? Y la mayoría son con asimetrías de cavidades con dominancia derecha.
Así que es muy importante. Acá, de vuelta, este es el caso clínico y estos son dos ejemplos. Esto es una hipoplasia de ventrículo izquierdo y lo que tenemos abajo es un corazón con una dominancia de cavidades derechas, ¿no? Con un eje casi a 90 grados, que es una tetralogía de Fallot. Acá tenemos otro ejemplo, eh, parecido a este último que mostraba, ¿no? Asimetrías de cavidades con un eje normal. Esa es la diferencia con la tetralogía de Fallot, que en general tiene un eje más cercano a 90 grados, y este es un caso de una coartación de aorta. Eh, el otro punto que tiene alterado este caso es el espacio retrocardíaco. El espacio retrocardíaco fue, la primera vez que fue descrito fue por este autor, el autor Berg y Gembruch, que son dos autores alemanes. Gembruch es bastante conocido en la cardiología fetal, tiene unos cuantos trabajos presentados y ellos describieron el espacio retrocardíaco. Que el espacio retrocardíaco es este espacio, ¿no? Es el espacio que está comprendido por detrás de la aurícula izquierda y por delante de la vértebra. Y en ese espacio tiene que, uno lo que tiene que ver es la llegada de las venas pulmonales a la aurícula izquierda. Es bastante típica la forma, ¿no? De cómo llegan. Acá lo que estamos viendo en este caso es una aurícula izquierda que no se ve claramente la llegada de las venas pulmonares y con una forma bastante roma, ¿no? Es importante ver la distancia que hay entre la pared posterior de la aurícula izquierda a la pared anterior de la aorta, y uno puede hacer una relación de esta distancia con el tamaño de la arteria aorta. Ahora después vamos a ver varios trabajos que lo describen. El otro punto que es importante es que en este espacio solamente debe haber un solo vaso. La segunda pregunta preguntaba cuántos vasos tenía que verse. Tiene que verse un solo vaso, que es la arteria aorta. En algunas ocasiones muy especiales puede simular un segundo vaso el esófago cuando el feto está deglutiendo, pero eso es transitorio, ¿no? Y si uno lo interroga con Doppler color, no va a haber registro de Doppler color a ese nivel. Y en este primer trabajo presentado, ellos vieron que el evaluar ese espacio retrocardíaco mejoraba el diagnóstico de unas cuantas patologías, aportaba en el diagnóstico de unas cuantas patologías. Y el ejemplo más frecuente es, por ejemplo, acá tenemos dos vasos, uno al lado del otro. Esta es la arteria aorta y esta es la vena ácigos, en un isomerismo izquierdo. Y acá tenemos otro caso de un isomerismo derecho, donde vemos dos vasos. Esta es la arteria aorta y este es un colector. Este feto también tenía una anomalía del retorno venoso pulmonar. Es el diagnóstico que tenemos en este caso. Vamos a tratar de ver un poquito mejor. Ahí vemos cómo se abren y se cierran las válvulas. Y fíjense que esta es la pared posterior de la aurícula izquierda, que no se ve el ingreso de esto que parecieran ser las venas pulmonares, ¿no? El otro tema es la gran distancia que hay entre la pared posterior de la aurícula izquierda y la arteria aorta. Y este es el loop completo. Ahí estamos viendo la salida de la arteria aorta, ¿eh? La dominancia de cavidades derechas, y estos son los tres vasos. Esta es la arteria pulmonar, esta es la aorta ascendente y esta es la vena cava superior, ¿no? Y ven una vena cava superior muy dilatada. Si uno la compara con la arteria aorta es la mitad de la vena cava superior. En general la vena cava superior es menor a la arteria aorta y menor a la arteria pulmonar, ¿no? Y la otra pregunta que uno puede decir, bueno, puede ser que sea una arteria aorta pequeña, ¿no? Y con la simetría de cavidades, puede llegar a ser una coartación de aorta, pero ahí se ve una aorta ascendente de un tamaño normal. Y si uno compara la arteria aorta con respecto a la arteria pulmonar, es un poquito más de la mitad, es casi igual o un poquito más de la mitad, ¿eh? Así que en comparación ya uno se da cuenta, aparte que la vena cava superior es muy amplia. Ahí estamos viendo una vena que se llama la vena innominada, esta, que es un punto importante
para descartar cuando vemos una vena a la izquierda de la arteria pulmonar, que puede ser una persistencia de vena cava superior izquierda. Bueno, en la persistencia de vena cava superior izquierda no existe la vena innominada, ¿eh? Y sí la anomalía del retorno venoso, y ahí estamos viendo el ingreso del colector en la vena cava inferior, en la vena cava superior. Así que ahí estamos viendo las venas pulmonares, cómo se reúnen en la pared posterior de la aurícula izquierda, pero no ingresa. Así que el diagnóstico es de una anomalía completa del retorno venoso. La definición es una anomalía de la conexión de una o varias de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. En vez de ingresar en la aurícula izquierda, el retorno venoso pulmonar va hacia el sistema sistémico, ¿no?, de circulación, que es la aurícula derecha. ¿Eh? En este caso es una anomalía completa del retorno venoso. La anomalía parcial del retorno venoso es una malformación bastante difícil de diagnosticar, así que nosotros, viendo una o dos de las venas pulmonares ingresar en el corazón, ya es suficiente. La patología con nombre y apellido de una anomalía parcial de retorno venoso es el síndrome de Cimitarra, que tiene una anomalía unilateral de retorno venoso, que va con un colector inferior hacia la vena cava inferior, con una hipoplasia de pulmón derecho. Más o menos, no es una patología común, ¿no? La presentación de este caso va más que nada para tratar de relatar un poco cómo llegar al diagnóstico y prestarle atención a ese espacio retrocardíaco. Es solamente el 1 al 3% de todas las cardiopatías congénitas, y más o menos en los recién nacidos vivos se da entre 8 a 12 cada 100.000 recién nacidos vivos esta patología. Tiene una descripción anatómica, es de acuerdo al lugar del drenaje, puede ser con un colector supradiafragmático, con un colector infradiafragmático, o drenando directamente en el seno venoso, o combinando colectores supra e infradiafragmáticos. En este orden de frecuencia. La más frecuente es el colector supradiafragmático. Puede ser aislada. Este es un caso de una anomalía completa del retorno venoso aislado. Más o menos se da en el 60% de todas las anomalías completas del retorno venoso, ¿no? O puede estar asociada. Por lejos, la asociación más frecuente es con el isomerismo cardíaco derecho, y se puede dar con otras malformaciones. Hay una alteración cromosómica en la cual se puede llegar a dar, que es el síndrome de ojo de gato. Ese síndrome tiene un coloboma con ciertos tags por delante de la oreja y con ano imperforado. La cardiopatía más frecuente que se da en esos casos es la anomalía completa del retorno venoso, y en algunos casos se puede dar con asociaciones familiares de la anomalía completa del retorno venoso. Se puede dar en casos familiares. Tiene una muy baja detección, sobre todo las formas aisladas, con una tasa de detección menor del 10%, y es muy importante descartar prenatal o perinatalmente la obstrucción del colector, que se da más o menos en un tercio de los casos, y eso constituye una emergencia perinatal en estos casos de cardiopatía congénita. Acá tenemos algunos otros casos de diagnóstico prenatal de la anomalía completa del retorno venoso. Estos son casos también míos. Este es un dextroisomerismo. Fíjense la misma descripción. No se ve el ingreso de las venas pulmonares en la aurícula izquierda, y con una gran distancia de la aurícula izquierda con la arteria aorta. Ese es el Doppler color. Y acá tenemos otro caso también de dextroisomerismo con una edad gestacional mayor, los mismos. Ahí se ve el colector, ahí se ve la unión de las venas pulmonares por detrás, ¿no?, y una gran distancia con respecto a la arteria aorta y las venas pulmonares. Y este es un caso más temprano, estos son 18 o 19 semanas, dextroisomerismo. Fíjense la arteria aorta y la vena cava inferior ipsilateral, y acá vemos una gran distancia de la pared posterior de la aurícula izquierda con respecto a la arteria aorta, y ahí se ve la unión de las venas pulmonares.
Muy bien, entonces eh, recopilé datos de los últimos trabajos. No es tan fácil encontrar trabajos sobre anomalía completa de retorno venoso aislada. En general, los trabajos, eh, el más completo tiene más o menos unos 12, 13 casos de diagnóstico prenatal de anomalía completa del retorno venoso. Entonces, lo que más me traté de fijar es cuáles son los signos. Hay signos directos y signos indirectos. El signo directo, el más eh, importante, es la falta de conexión de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. A veces no es tan fácil porque las venas pulmonares son muy chiquitas y el Doppler es una forma en la cual uno puede verlas con más facilidad, pero tiene que saber manejar bien el Doppler color para no eh, para poder ver bien el ingreso o no ingreso de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Y lo otro que es muy importante es la visualización del colector o vena vertical, en los casos en que se da un colector. Los signos indirectos son bastante frecuentes, no están en el 100% de los casos, pero son bastante frecuentes. La desproporción de cavidades, que se da a lo largo de todo el segundo y tercer trimestre. La aurícula izquierda pequeña, ese es un signo muy importante. Pared posterior de la aurícula izquierda de forma redondeada, aumento de distancia de la pared posterior de la aurícula izquierda y la aorta descendente, y dilatación del seno venoso o de la vena cava superior o vena cava inferior. En este caso se dio la dilatación de la vena cava superior y alteración del flujo de las venas pulmonares. Eh, Esto es lo que decía hoy. Bueno, el Doppler color ayuda, ahí ven cómo se están juntando todas las venas pulmonares, ¿no? Y ahí estamos viendo la vena innominada que yo les decía. Y este es un caso de una persistencia de vena cava superior izquierda, ahí la están viendo, y en este caso, bueno, ahí se ve la vena cava superior izquierda. Esta es la arteria pulmonar, aorta transversa y vena cava superior derecha, ¿no? Y no tiene vena innominada. Cada uno va a drenar la parte superior de su hemilado directamente o en el seno venoso o en la aurícula derecha. ¿Cómo hacemos qué tamaño, qué distancia tiene que haber? Bueno, la forma más fácil, bueno, esta es una relación que existe entre este espacio y la arteria aorta. Más o menos la arteria aorta en el segundo y tercer trimestre mide entre 3 y 5 milímetros, dependiendo de la edad gestacional, y la distancia que debe haber es menor al tamaño de la arteria aorta. O sea que no tiene que entrar más de una arteria aorta en ese espacio. En general entra bastante menos. Eh, y si uno lo compara, este trabajo lo compara, estos son 13 casos de anomalía completa del retorno venoso, y ese índice, imagínense que la distancia hasta la arteria aorta es mayor al tamaño de la arteria aorta en estos casos patológicos, y fíjense que el índice está por arriba, el más bajo es 1,17, pero la mayoría está por arriba de 1,5. Y no hay ninguno que sea normal que esté por debajo de 1. Así que si uno ve arriba de 1 ya tiene que llamarle la atención y debería pedir una segunda instancia de ecografía. Bastante desagregado. Hay muy poquitos que llegan a 1 en los normales. Esta es otra forma. Este es un trabajo en donde saca medidas, hace las curvas y presenta una forma fácil de analizar esto con Z-scores, ¿eh? Pero damos vuelta en la misma situación, una distancia mayor de la aurícula izquierda a la arteria aorta, y es esta misma paciente en el primer trimestre, las 12 semanas. Las 12 semanas obviamente no teníamos la sospecha de esta patología, pero reviendo el estudio en el primer trimestre, fíjense que hay una gran distancia entre la arteria aorta y la pared posterior de la aurícula izquierda. Si eso después algún trabajo va a recolectar casos y decir que realmente es significativo en la anomalía completa del retorno venoso, no lo sabemos, no lo sabemos. Yo revisé las imágenes del primer trimestre y esto es lo que vi. Este es un metaanálisis de Palladini.
en donde ve que la desproporción ventricular se da más o menos en un 60%, el aumento de distancia entre la aurícula izquierda y la aorta descendente se da más o menos en un 60%, redondeando los datos, ¿no? Y la visualización del colector se da más o menos en un 60%. Así que son signos bastante frecuentes. La otra pregunta es, ¿cómo podemos dar un pronóstico con este diagnóstico? Bueno, es muy difícil darles el pronóstico leyendo los trabajos porque el diagnóstico prenatal de la anomalía completa del retorno venoso y sobre todo de las formas aisladas es muy bajo, es el 11% o menor. Un predictor de mal pronóstico y el más importante es que esté asociado, sobre todo con las heterotaxias. La heterotaxia aumenta la mortalidad 5 veces. En este trabajo el diagnóstico prenatal es un factor de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque los que se diagnosticaban tenían corazones muy mal formados, ¿no? Así que esto es lo que tenemos que tratar de vencer. Tenemos que tratar de hacer el diagnóstico en todos los casos de anomalía completa del retorno venoso, pero sobre todo las formas aisladas. Y la estenosis del colector aumenta la mortalidad, sobre todo preoperatoria. Y hay algunos casos que tenemos muertes sin el registro de la malformación que le causa esa muerte. Así que resumiendo y como conclusión, la anomalía completa del retorno venoso pulmonar, dos signos importantes que ayudaron en el diagnóstico de este caso es la proporción de cavidades, en especial la dominancia de cavidades derechas en el segundo trimestre, y la visualización del espacio retrocardíaco. Así que son dos puntos que tenemos que prestarle atención en la imagen de cuatro cavidades. Eh, y es un desafío el tratar de hacer el diagnóstico prenatal de esta rara malformación, pero que sí se mejora mucho el pronóstico postnatal y el pronóstico a largo plazo de ese feto cuando uno hace el diagnóstico prenatal. Bueno, muchísimas gracias.